con Osvaldo en contacto. Aquí está el tuit de Gabriel Boric, dice: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Esa es la posición del gobierno chileno respecto de lo que ha pasado esta noche. Osvaldo Ramírez, nos imaginamos también que similares reacciones van a ocurrir en distintos tonos, porque cada presidente y cada mandatario, sabemos, tiene distintos tonos. El presidente Milei sabemos qué es lo que va a escribir y en qué tono lo va a hacer. Probablemente el presidente Lula da Silva también tiene una posición. Y en ese sentido habrá que ver cómo reacciona, más allá de la comunidad internacional también, Osvaldo, Sudamérica, ¿no? Un país, un continente, quiero decir, que en sus distintos países ha recibido a estos migrantes venezolanos que han de una u otra forma abandonado su país ante las condiciones en las que estaba. Osvaldo. Mira, sí, hay una realidad. El presidente Boric ha sido bastante claro y yo creo que vamos a ver una cantidad importante de comunicados de presidentes o de cancillerías en el mismo tono. Hasta tanto y cuanto yo pueda ver que haya una verificación en lo que se corresponde con la publicación y con lo que están teniendo la oposición en este momento en sus manos, veremos y actuaremos en consecuencia. Pero por otro lado, es complejo y creo que en esto hay que ser bastante responsables de entender que estamos entrando en un terreno altamente complicado y desconocido, porque no es la elección del año 2018 en donde la oposición no participó y hubo un boicot porque las condiciones no permitían tener una elección libre y justa. No es la condición en la cual, en el marco de una cantidad de protestas o de temas de la crisis humanitaria compleja que ha quejado Venezuela y que sigue quejando Venezuela, la gente emigró. Aquí estamos hablando de una situación en la cual mucha gente puede interpretar lo que acaba de suceder, es completamente distinto, no es verosímil y por lo tanto voy a actuar en consecuencia. Estamos justamente a la espera de la declaración de lo que hará la oposición venezolana, pero entendiendo también que estás en lo complicado. El informe que pueda determinar las misiones de observación electoral privadas, Centro Carter, ONU, efectivamente sean públicos y permitan cerrar cualquier ápice de duda de qué fue lo que sucedió acá en el país. Entendiendo además que fueron misiones con muy pocas personas, no fueron misiones de gran despliegue y que dependen de lo que les diga oficialmente el Consejo Nacional Electoral. Sí, además la duda está, cierto, con respecto a cuál va a ser el peso que, lo comentábamos, van a tener estos veedores internacionales con respecto a la verificación de este proceso, si es que hay elementos que uno pueda decir que esto se realizó o no con transparencia. Eso va a ser de suma importancia, cierto, para poder ver cuál va a ser el resultado final y qué peso va a tener este resultado final, Carlos. Sí, así es, el análisis da para largo seguramente. Queremos agradecerle a Osvaldo Ramírez estos minutos de conversación acá en Chilevisión Noticias, por supuesto, para saber la postura y cuáles son los pasos también que internacionalmente se analizan. Vienen de ahora en adelante, muy importante. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo, que estés bien. Gracias, feliz madrugada, cuídense. Nos vemos. Bueno, ya habíamos dicho la posición del presidente Gabriel Boric y la posición de otros mandatarios como Javier Milei. Y esta es la posición sabida del presidente de Bolivia, Luis Arce, que dice: felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez. Hoy es el cumpleaños de cumpliría 70 años. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo democrático en las urnas, dice otro largo texto donde además aparece la foto de Nicolás Maduro. De aquí en adelante estamos con Osvaldo Ramírez, analista internacional, para ir profundizando, cierto, todos estos detalles de los cuales todavía tenemos bastantes dudas. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, saludos a toda la audiencia. Primero preguntarle esta duda que estábamos planteando al inicio. Falta todavía que la oposición reconozca esta victoria de Maduro. ¿Cuáles son los posibles escenarios con respecto a eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se reconoce esta victoria? ¿Hay algo más que hacer ahí? Sí, lo primero es que justamente estamos en este momento a la expectativa de lo que pueda estar informando al país María Corina Machado y Edmundo González como principales líderes de este proceso. En segundo término, lo que se está anunciando, a pesar de que
hay una situación sobrevenida. Hace apenas algunos minutos había declarado el comando de la oposición indicando que hubo un problema importante en el rescate de las actas y que hasta ahora ellos hablaban de que tenían cerca del 30% de las actas recibidas y que el triunfo era favorable a su opción, a la opción de Edmundo González. En tercer lugar, yo creo que acá hay que determinar hasta dónde ese porcentaje de actas que supuestamente no se están informando corresponden a una situación en la que puede estar obviamente el candidato Edmundo González recibiendo más votos que el candidato Nicolás Maduro. Pero sí, la realidad, la rueda de prensa, ya justamente estamos viendo imágenes en las cuales parte importante de los líderes de la oposición venezolana están concentrados a la espera de lo que vaya a ser el anuncio de María Corina Machado. Y yo lo que creo que es fundamental, ver hasta dónde se produjo una situación que vulneró la voluntad de los electores y hasta dónde es demostrable, por medio de lo que puede hablar justamente el comando de María Corina Machado, de Edmundo González, que esta voluntad electoral fue vulnerada. Osvaldo, en este escenario, todavía a la espera de ese discurso de la oposición, hay inquietud por lo que pueda pasar también en una Venezuela más polarizada incluso que en años anteriores, que en otras elecciones. ¿Cuál es el escenario que se vislumbra también socialmente, dado que el escenario, si bien nuevamente reitera el resultado electoral, es distinto en términos de la percepción que había del apoyo que hoy día tiene Maduro respecto de lo que había ocurrido en la elección anterior, por ejemplo? Mira, sí, son escenarios complejos, porque el primero, si alguna gente dice este es el último juego y ya me están anunciando un resultado, la probabilidad es importante de una nueva ola migratoria por parte de venezolanos. Lo segundo es la determinación si esto conlleva o no conlleva a la gente a el aumento de la conflictividad en torno a lo que son los apoyos a Nicolás Maduro. Recordando un poco lo que significó durante en los últimos tiempos el apoyo a Nicolás Maduro, que en su gestión solo recibía menos de 15% de evaluación positiva, siendo lo negativo 80%. Además, en todas las encuestas serias del país, la intención de voto era al menos 25% arriba el candidato Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Entonces, quizás lo que estamos preconfigurando acá es un escenario de alta conflictividad, por una parte, pero también de entendimiento de ver hasta dónde la oposición actuará de una forma completamente distinta a lo que haya sido momentos anteriores, recordando años 2013, años 2018, años 2012. Y con este resultado, ya si finalmente se proclama definitivamente a Nicolás Maduro nuevamente como presidente de Venezuela, ¿en qué posición queda él a nivel internacional? Porque durante estos últimos días de campaña escuchábamos cómo incluso líderes de la izquierda latinoamericana que constantemente le brindaban su apoyo a Nicolás Maduro, durante estos últimos días tuvieron algunas críticas instándolo a que respetara el resultado si este no era favorable para él debido a los dichos que había tenido Maduro anteriormente. Por ejemplo, Lula da Silva fue bastante crítico con el ahora reelecto presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo queda la posición de él en cuanto al apoyo internacional? Sí, mira, lo que hemos estado observando de algunos comentarios, incluyendo, por ejemplo, el ministro Alberto Van Claveren, que hablaba de que se llama el respeto de la voluntad popular. Lo vemos también en otras cancillerías que han emitido unos comentarios similares. Acá la gran duda es que efectivamente acá se adoptó una ruta que significa no reconocer la voluntad popular y tratar justamente de indicar resultados que no son los que efectivamente sucedieron. Estamos hablando potencialmente de una situación que puede derivar en un aumento de sanciones. De nuevo, en ese objetivo que Nicolás Maduro tuvo trazado durante un par de años de reinsertarse en la comunidad internacional, financieramente, hablando un poco de lo que podía obtener de los intercambios por la vía de petróleo, con gas, con algunos países europeos, generando este proceso de acercamiento, puede venirse abajo como un castillo de naipes. Porque simplemente, bueno, volviste a hacer lo que hiciste en el año 2018 y que arrancó un proceso justamente el 10 de enero del año 2019 de desconocimiento por parte de las regiones
inicialmente, pero también de al menos 60 naciones que indicaron que la elección en Venezuela no fue ni justa